Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, tampoco este es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos hacer educación y prevención en salud. Todos los especialistas que llegan a este espacio es tratando de que ustedes conozcan más los diferentes temas de la salud, de la enfermedad, que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica, de los paraclínicos y demás. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en San Andrés por Teleislas, todos los días de 4 a 5 de la tarde. A quienes nos ven en Telenación, Nación TV. En Nación TV estamos, que es en Neiva, los lunes de 5:30 a 6:30 y los miércoles de 6:30 a 7:30. En Telepacífico estamos todos los días a las 11 de la mañana y los miércoles 11:30 de la mañana. Y en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, los jueves y viernes a las 7:30. Estamos haciendo todo este esfuerzo de educación y prevención a través de estos medios de comunicaciones para que la gente evite tantos procesos de enfermedad que se pueden evitar y prevenir si ustedes consultan oportunamente. Estos programas están grabados también en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, y en Facebook, Medicamentos Dr. Rojas, para poder responder muchas de las inquietudes. Como de costumbre, abrimos este espacio con un momento de reflexión, que son los mensajes que dejamos a través de nuestras píldoras de optimismo, y quiero que estén muy atentos al día de hoy, porque vamos a hablar de un tema que está afectando a miles de hogares en Colombia, y tiene que ver con el cáncer ginecológico. Para eso vamos a compartir este espacio con una médica cirujana especializada en ginecología, en obstetricia y también en oncología, la doctora Paula Gallego, quien hace parte del apoyo médico de nuestro parque médico en la Pradera en Dos Quebradas y en el centro médico en Manizales, porque entendemos la necesidad de ese equipo interdisciplinario y siempre invitamos a las mujeres para que se hagan un examen ginecológico completo, que es citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con el especialista. 4 cosas fundamentales para nosotros poder ayudarle a las personas con un diagnóstico y un examen completo en el proceso de la enfermedad que tanto está afectando a las mujeres en esta época. Y para eso hemos abierto una nueva línea en nuestro parque médico, que mucha gente de pronto no tiene la posibilidad por congestión en líneas y demás para las citas, en el teléfono 330-5684, 330-5684 y el 330-7104. Vamos a nuestra píldora de optimismo y ya regresamos con nuestro tema central. Planea. ¿Tienes un plan? ¿Cuál es tu plan? ¿No has llevado a cabo tu plan? Puedes llevar a cabo tu plan. Si no tienes un plan, ¿qué planeas hacer? La vida es demasiado preciosa para malgastar tiempo en preguntarse y preguntarse. Tú puedes predecir ahora las alternativas de tu vida si te tomas el tiempo de planear. Planea que tus momentos sean alegres. Planea que tus horas sean productivas. Planea que tus días sean tranquilos. Planea que tus semanas sean educativas. Planea que tus meses estén llenos de amor. Planea que tus años tengan propósito. Planea que tu vida sea una experiencia de crecimiento. Planea cambiar, planea crecer, planea pasar momentos tranquilos sin hacer absolutamente nada. Planear es la única manera de mantenerte en el camino correcto. Y cuando sepas dónde vas, el universo va a abrir un camino para ti. El tema de hoy no es para asustar, pero sí para alertar a todas las personas. No sabemos realmente cuáles son las estadísticas de cáncer de ovario, de útero, que estamos viendo en Colombia. Y no sabemos cuántos, podríamos decir, falsos positivos o negativos, no sé, en personas que nos están llegando con citologías, que tienen resultado de estar buenas,
y vemos cómo realmente en corto tiempo estamos encontrando cánceres porque no tienen estudios completos. Doctora Paula Gallego, muchas gracias por estar con nosotros y agradecerle por hacer parte del grupo de médicos que nos apoyan en este proyecto de salud preventiva. Bienvenida a Conexión Vital. Muy buenas noches, doctor Jorge Enrique, y muchas gracias por su invitación. Es para mí muy grato estar aquí compartiendo con toda la teleaudiencia del programa del doctor Rojas, que sabemos que se ve en tantas partes de Colombia y en el mundo, para poder llevarles un mensaje de autocuidado, de atención de la salud temprana, para que las mujeres eviten llegar a estadios tan lamentables como son los cánceres avanzados, y que sabemos que a través de exámenes sencillos las mujeres podrían tener diagnósticos tempranos que las ayuden a tener unos tratamientos adecuados y mucho más efectivos. Sin entrar en este tema a asustar a los televidentes, contémosle la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esas estadísticas de diagnósticos de cáncer ginecológico? Bueno, en cáncer en Colombia, en las mujeres encontramos con mayor frecuencia el cáncer de mama, seguido de cáncer de cuello uterino, cáncer gástrico, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, que son cánceres que de pronto no se mencionan tanto estos últimos. Siempre estamos centrados en el seno, en el cáncer de cervix con la citología, pero también hay otros órganos genitales que pueden afectarse por estas enfermedades. Entonces es importante que sepamos que además de la citología hay más exámenes que podemos brindarle a las pacientes para poder detectar las enfermedades a tiempo. Entonces encontramos casos de cáncer de ovario realmente avanzados, cuando las posibilidades de tratamiento que se le ofrecen a las pacientes son mucho menores y menos efectivas que cuando se detectan a estadios tempranos, teniendo pues unas posibilidades de curación mucho más bajas. Entonces este es el llamado tanto en cáncer de ovario como también en cáncer de endometrio a las mujeres que presentan síntomas que a veces ellas los minimizan por estar atentas a otro tipo de situaciones familiares, laborales, del estrés que manejan, y no centrarse en su salud, que es pues realmente el cuidado lo que va a evitar que lleguen a tener pues esas enfermedades avanzadas. Y muchas se preguntarán, doctora Paula, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles podrían ser esas manifestaciones clínicas de alarma para que usted, televidente, o su esposa o su familia consulte oportunamente y no lleguen tarde al diagnóstico? Bueno, el cáncer de ovario se detecta tardíamente, es precisamente asociado a que los síntomas sean muy tardíos. En estadios tempranos las mujeres casi no presentan síntomas, entonces hay que hacer búsqueda, hay que saber ir a su rutina ginecológica para que la valoren. Ya cuando está un poco más avanzado, las mujeres pueden referir pesadez a nivel abdominal o a nivel pélvico, dolores como muy inespecíficos, no muy localizados, distensión abdominal, que se sienten sopladas, como dicen las señoras, que se sienten inflamadas, que no mejoran con los medicamentos que se les envían, que además de esto pueden tener asociada una desnutrición, hinchazón en las piernas, otra serie de síntomas también como sangrados anormales que pueden estar asociados a la presencia de un cáncer de ovario. Una de las cosas importantes es la consulta preventiva. Infortunadamente, en nuestro sistema de salud, y yo creo que la costumbre del común de las personas es que van a buscar la ayuda médica cuando están enfermos. No hay una consulta preventiva. Porque nosotros insistimos y tenemos la idea y que tenemos el sueño, cuando les contamos a ustedes que hacemos unos paquetes ginecológicos, que la gente vaya. Y la gente dice, no, pero es que yo no siento nada. Lamentablemente nuestra sociedad no tiene una cultura de la salud, sino de la enfermedad. Consultar solo cuando tengo el síntoma. Y como les digo, este tipo de cáncer de ovario y endometrio pueden tener síntomas estando ya muy avanzados. Entonces tenemos que buscar cuidarnos, preguntar, no quedarnos callados, y si tenemos la duda, pues pedir una segunda opinión. No realmente nos tenemos que casar exactamente con lo primero que nos dicen, porque si nos estamos sintiendo mal tenemos que averiguar cuál es la causa real y no simplemente tener paños de agua tibia frente a un síntoma que se vuelve repetitivo a veces en las pacientes, como es el dolor pélvico, y decirles simplemente que eso es normal,
cuando no es para nada normal y la mujer debe consultar además por eso. Usted acaba de tocar un término que es muy frecuente que ustedes consultan. Cuando la doctora habla del dolor pélvico, muchas mujeres van a la consulta y dicen, me duele el colon. Ya les llegan a uno casi que con el diagnóstico, es que yo seguramente tengo un problema de colon. Y entonces, porque de pronto tienen estreñimiento o cambios con la deposición y demás. Hablemos un poco de ese contexto anatómico del dolor pélvico, qué es lo que hay, qué diagnósticos diferenciales hay que considerar y por qué hay que hacer los exámenes de laboratorio. Bueno, lo que sucede es que en la anatomía, en la región pélvica, las mujeres tenemos nuestro aparato reproductor, que consta del útero, que es el órgano también llamado matriz, que es donde se gesta el embarazo, y es de allí de donde proviene la menstruación. La cavidad interna del útero o matriz se llama endometrio, y en este sitio se pueden presentar alteraciones que causen sangrados genitales anormales. Los sangrados que refieren las mujeres, que a veces son muy abundantes, no son normales. No es normal sangrar demasiado, no es normal sangrar demasiados días, no es normal que el cólico menstrual genere una incapacidad. Cuando esto se presenta es porque algo tiene de base, alguna enfermedad tiene la paciente. Es normal que se presente un dolor leve, pero cuando este no se logra controlar con analgésicos fácilmente, es porque algo más está sucediendo. A nivel pélvico también encontramos órganos como los ovarios, las trompas, y alrededor de ellos encontramos las asas intestinales, que es básicamente el colon, el que se ubica también en esta área, y la vejiga. Y también hay estructuras como músculos, que son los músculos del psoas, la columna, y todo esto puede estar involucrado dentro de un síndrome de dolor pélvico. Y entonces muchas personas tienen ese dolor y entonces van donde la abuela, donde la tía, donde el amigo, donde el vecino, a la farmacia, a la tienda naturista, y nos llegan los pacientes con 7 fórmulas. Y todo el mundo, porque en medicina algo pasa, todo el mundo sabe, todo el mundo receta, todo el mundo pone, todo el mundo quita, y cuando vamos a evaluar al paciente, nos da dificultad hacer un diagnóstico. Y podrán ustedes decir, qué médico tan malo, pero se les olvida todo lo que ha pasado antes de que uno pueda hacer un diagnóstico. ¿Qué pasa con la automedicación ahí, doctora Paula? Pues el problema de la automedicación es que pueden mascarar síntomas importantes, dolores que se vuelven crónicos, hay que estudiarlos, hay que saber cuál es la causa. Puede ser como las estructuras que se encuentran allí, problemas de colon, problemas de la vejiga, problemas musculares, de columna, del útero, de los ovarios. Entonces debemos acudir a hacernos exámenes que nos permitan a profundidad saber qué es lo que está pasando. Porque ¿qué pasa con el cáncer de ovario? Si no hacemos caso de los síntomas que podemos estar presentando, cuando lo encontremos puede ser una masa que no solamente ya va a comprometer el ovario, sino otros órganos, que va a hacer que el tratamiento de dicho cáncer sea mucho más avanzado y mucho más difícil de controlar la enfermedad. Entonces es importante como no automedicarnos, sino ir con los profesionales que nos pueden orientar mucho más fácil en qué es lo que estamos presentando y hacernos estudios mucho más a profundidad. Bueno, yo quiero que todos ustedes entiendan algo que lo preocupa a uno mucho. Nosotros iniciamos un proceso de decirle a la gente, bueno, realmente hay muchas dudas con la citología y la gente se ha confundido mucho con el tema, pero lo que vemos en la práctica médica es que nos llega la paciente y nos traen una citología con una lectura que está buena, pero realmente cuando le hacemos un examen ya más grande, con colposcopia, con ecografía, con una cita con una especialista, nos damos cuenta que realmente hay un cáncer. ¿Qué es lo que pasa con esta diferencia diagnóstica? Bueno, la citología, siendo un muy buen método que ha existido desde hace más de 60 años en el mundo para detectar los cambios tempranos por cáncer de cuello uterino o incluso ya el cáncer invasor, ha sido muy útil. Sin embargo, se ha quedado corta porque la citología tiene algo que se llama falsos negativos y falsos positivos. Quiere decir que estando el cáncer presente,
pueden haber citologías que salgan normales. Entonces es por esto que no debemos conformarnos solamente con la citología. Si bien es una estrategia que tiene el Ministerio de Salud para detectar el cáncer, que es la herramienta más importante, no puede ser la única y no podemos tampoco asumir que como el Estado o el sistema de salud no nos da un examen más a profundidad, nosotros no lo vamos a hacer, porque también en la parte de la cultura de la salud tenemos que entender que nuestra salud cuesta y nosotros también debemos invertir en ella, porque no nos queda difícil sacar dinero para comprar ropa, para un viaje, para otros gustos, pero para invertir en salud, y realmente es importante realizarse estos exámenes de detección temprana y que realmente no terminan siendo tan costosos. Entonces se proponen metodologías adicionales a la citología, no dejar de hacerla. Hay que hacerla, pero además de esto hacer otros exámenes que nos puedan ayudar a tener la certeza de que la paciente está bien, porque como les digo, pueden haber cánceres que se toma la citología y aparece como normal. Llegan a la consulta por un sangrado anormal y cuando revisamos la paciente encontramos un cáncer, y eso también tiene que ver con la toma. A veces las personas que toman la citología tampoco están muy capacitadas y no saben realmente qué es lo que están viendo en el cuello del útero. En días pasados me tocó una historia muy triste de una señora con un cáncer de seno. Y cuando me contaron todo el proceso, que le estaban sospechando, que le encontraron el cáncer, pasaron 6 meses, injustamente 6 meses, para que en la EPS le iniciaran un tratamiento a esa señora. Obviamente, por todo ese proceso y tiempo y demás, la señora falleció. Cuando me contó la familia del fallecimiento de la mamá, llamé a todas sus hermanas, a una de ellas, a Gloria, y le dije, dígale a todas sus hermanas que se hagan los exámenes. Y qué sorpresa, cuando llega a la consulta con la doctora Paula, a nuestro centro médico en Manizales, la paciente, y se le hace la citología con colposcopia, con ecografía transvaginal, vista por una ginecóloga, en este caso ella que es especialista en oncología, y se encuentra un tumor de ovario. Hablemos del tumor del ovario y cuáles son esas estadísticas que se están dando en este cáncer. Bueno, el tumor del ovario es un tumor que tiene una alta mortalidad, por lo que se diagnostica tardíamente. El tumor en el caso de la paciente se encontró de un tamaño de unos 10 centímetros, cuando el tamaño normal de un ovario es de 3 centímetros. Entonces, calculando esto, imaginamos pues el tiempo de progresión que lleva. Ella ya presenta dolor pélvico, un dolor, como llaman las señoras, bajito, a nivel del pubis, que se genera o se irradia hacia la región lumbar. Y la idea pues, es hacerle un tratamiento para evitar que esto vaya mucho más adelante. El cáncer de ovario tiene unas estadísticas de que se diagnostica en estadios tardíos, en cerca del 80%. Y solamente en estadios tempranos el 20%. Esto disminuye las probabilidades de sobrevida de un paciente. Entonces, por esto es tan importante el hincapié que hacemos en que la detección se haga antes de presentar el síntoma, en que se hagan exámenes preventivos, simplemente para tratar de disminuir esta posibilidad de que si tenemos el problema, lo podamos tratar a tiempo. Vamos a ir a este corte comercial, vamos a profundizar en este problema de los cánceres ginecológicos, pero también vamos a profundizar en el proceso del factor hereditario. ¿Qué pasa cuando una persona en la casa tiene un tipo de lesión cancerígena en el cuerpo y qué probabilidades hay que ésta continúe en la generación familiar? Después de este corte comerciales, ya regresamos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el proceso hereditario familiar? Cuando una señora tiene cáncer de seno, cuando la otra tiene cáncer de ovario, cáncer de útero, están las hermanas, están las hijas. ¿Cómo poder analizar ese contexto familiar cuando ustedes detectan en un paciente este problema? Bueno, es muy importante cuando la paciente llega a la consulta hacer una historia clínica adecuada, y dentro de esa historia clínica pues debe aparecer sus antecedentes familiares. Es importante saber cercanos en cuanto a cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, porque todos pueden estar relacionados, incluso cáncer de colon y cáncer de mama en hombres, porque esto va a predecir o darnos una posibilidad de riesgo de la paciente para presentar un tipo de cáncer.
Hay síndromes ya muy estudiados, está el síndrome de mutación del BCRA1, BCRA2 en cáncer de mama, que sabemos que si esta mutación existe, es muy probable o hay una alta posibilidad de que su descendencia, hijas, sobrinas, hermanas también, puedan presentar también el mismo tumor. He asociado también a otros síndromes de síndrome de cáncer mama, cáncer ovario. Mujeres con cáncer de seno tienen riesgo ellas mismas de presentar cáncer de ovario, sus hijas, sus sobrinas o sus hermanas. Son como el círculo familiar más cercano. Cuando existe un síndrome que se llama el síndrome de Lynch, encontramos el riesgo de presentar cáncer de seno y cáncer de endometrio. El endometrio, como les explicaba previamente, es la cavidad interna del útero o matriz y es el tejido que descamamos las mujeres mensualmente con la menstruación. Sucede que esto se produce en edad fértil, pero el endometrio no desaparece en la menopausia. Entonces este tejido en la menopausia puede seguir siendo susceptible de presentar cáncer y es importante pues tener en cuenta otros factores adicionales a la herencia. Estos factores adicionales son la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Estas enfermedades están muy asociadas con alto riesgo para sufrir cáncer de endometrio, como vemos en la imagen, la cavidad interna pues, del útero y también cáncer de ovario. Entonces, cuando tenemos estos riesgos sumados, tanto familiares como los físicos de la paciente, podemos tener pues, un riesgo estimado para presentar este tipo de cánceres. Entonces es importante pues darle educación a la paciente que si su familia tiene estos antecedentes debe consultar y no tener vergüenza pues de asistir al examen. Sí, esta foto yo quiero hacer mucho énfasis y yo insisto mucho en este tipo de programas y para mí es motivo de mucha alegría y satisfacción hacerlo porque no quiero que a ustedes les pasen lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá fue víctima de esto, del pudor. Y en mi familia somos 8 médicos en total y triste fue tener que ver a mi madre y ellos a su abuela en un estado muy difícil de un cáncer que no fue consultado a tiempo por pudor. Y lo vemos mucho en las señoras. No, tenemos que quitarnos ese pudor porque realmente es triste ver a alguien con cáncer y perder a un ser querido como una mamá. Yo quedé muy triste hace unos 15 días que hicimos nosotros los jueves, hacemos la campaña de citología con colposcopia y todo el paquete ginecológico y sentí pena ajena porque nadie fue a consulta y uno dirá o a nadie le interesa o es que todo el mundo está muy aliviado o qué pasará porque además es supremamente económico. Entonces no queremos que se nos sigan muriendo las personas por pudor. Por favor, acudamos a estas consultas oportunamente. Veíamos esas imágenes del cáncer de endometrio y las señoras dirán, bueno, pero es el mismo el cáncer del cuello. Uno va a la citología y le toman una muestrica ahí en el cuello. Y yo quiero aclarar algo, yo tuve ciertas críticas porque en un programa de estos me aventuré a decir algo que la gente malinterpretó. Y yo decía, sin demeritar la profesión, que cómo era que los ginecólogos, las EPS y las entidades le delegaban a un auxiliar de enfermería a hacer una citología. Perdónenme, pues entonces a mí que me opere el portero de la clínica. Hay exámenes que necesitan que los vea una persona especializada. Los hospitales, las clínicas sin auxiliares de enfermería no funcionan, son fundamentales. Son un apoyo grandísimo para nosotros. Pero es que, ¿cómo es que una EPS le dice a una persona, vaya al auxiliar, vaya a darle una citología a esta señora? De pronto no hay un criterio, una herramienta clínica para hacer un diagnóstico oportuno. Y es que se nos están muriendo muchísimas mujeres, que las estadísticas son alarmantes. Pues de cada 10 mujeres, 3 nos vienen con cáncer. Y entonces esperemos a ver que me la mire la persona que no tiene la especialidad y con una sola citología. ¿Cuál es esa diferencia, ese cáncer de cuello de útero con el de endometrio? Bueno, ya voy a dar como las pautas para diferenciar esto. Allí tenemos en la imagen todo el útero, lo que vemos en azul, todo el útero en la parte inferior. El útero tenemos la parte que es el cuerpo,
que es el dibujo de la parte superior, y el cuello es la porción inferior del útero. Ambos tienen un comportamiento muy diferente. El cáncer de cuello uterino es fácilmente diagnosticado por citología y colposcopia, mientras que el de útero o cuerpo uterino, endometrio, leiomiosarcomas, son diagnosticados ya por otro tipo de métodos, sumados a los síntomas del paciente. Entonces yo les decía la importancia de tener los antecedentes familiares. Ojo, si tuve una mamá con cáncer de endometrio, con cáncer de seno, con cáncer de mama, tengo riesgo de tener también un cáncer de endometrio. ¿Qué es otra cosa que nos debe llamar la atención? Señoras posmenopáusicas con sangrado, no es normal que una mujer después de que tiene su menopausia presente nuevos sangrados. Eso es un síntoma de alarma. Hace 3 semanas me llega una paciente de 65 años, refiere que presenta sangrado hace 4 meses. Y yo, ¿y usted consultó? Claro, yo fui donde el médico general y me dijo que eso era normal. ¿Cómo es posible decirle a un paciente que eso es normal? Cuando la paciente le hago el examen y le encuentro una lesión tumoral saliendo por el cuello del útero. Eso sale con lo humano y lo ético médico. Yo no acepto esas cosas, son tristes, y lo que es peor, ya las EPS se inventaron que a las señoras mayores de 65 años no necesitan citología. Por favor. Es que las señoras que no tienen útero no necesitan citología. Pues no necesitan para ellos porque les cuesta 5.000 pesos. Pero es que esa señora es mi mamá, es ella. Entonces la saco por un volado, entonces no necesitan, como ya tiene 65 años ya puede morir. No, ellas tienen derecho, mire lo que dice, 65 años con un sangrado. Y perdónenme, fue donde un médico y le dice que eso es normal. ¿Normal para quién? Si hubiera sido la mamá, seguramente le hubiera hecho todos estos exámenes. Ahí en la imagen vemos una histeroscopia. Esa histeroscopia es un examen especializado que se hace con anestesia general buscando ver el interior del útero. En esta imagen veíamos unas lesiones que estaban allí, probablemente asociadas a un cáncer de endometrio. Así es como se ve el cáncer pues, en la cavidad endometrial. Bueno, con respecto entonces a la diferencia entre el cáncer de cuello uterino y el cáncer de endometrio, también son los diagnósticos. Uno se hace a través de la citología y colposcopia, que es el de cuello uterino. El de endometrio se hace a través de una ecografía pélvica y también de un legrado biopsia de endometrio, en el cual tenemos que tener una muestra de la cavidad interna del útero para saber si este tejido está anormal o no y saber qué tipo de manejo le vamos a dar a la paciente. Y entonces, pues, importante saber esos síntomas, muy importante además dejar esa angustia, esa pena, esa vergüenza de consultar. También tuve un caso hace una semana de una paciente de 63 años, nunca se había hecho citologías en su vida, 17 hijos, y llegó por sangrado. Entonces estas pacientes pues obviamente cuando llegan ya con un sangrado en este tiempo sabemos que hay algo que está sucediendo y que tenemos que buscar, y en efecto encontré también un cáncer, este sí era de cuello uterino. Entonces para que reflexionen y piensen en lo importante de hacer un diagnóstico temprano. Aquí vemos también en la imagen pues el tejido endometrial, como les he mencionado, es la cavidad interna del útero, y pues fácilmente es diagnosticable a través de una ecografía y más avanzado a través de un legrado de biopsia de endometrio. Son todas imágenes que pues ahí ven el dibujito, pero lo que nos toca ver ya en directo, con ecografías, con exámenes, con laparoscopias, lo alarman a uno mucho, porque la gente dice, bueno, ahí está, y cuando se sale, ¿qué? ¿Cuándo se puede operar? Usted dice, mañana voy a operar a la paciente de ovario. ¿Cuándo se puede operar y cuándo no? Sí, es importante por eso el diagnóstico temprano, porque solo los tumores en estadios tempranos son quirúrgicos, los podemos hacer una cirugía que puede dar mayor probabilidad de curación a las pacientes. Cuando ya los estadios van avanzando y el tumor empieza a comprometer otros tejidos vecinos e incluso ya a distancia generando lo que llamamos metástasis, es mucho más difícil controlar la enfermedad. Sin embargo, a toda paciente se le puede ofrecer un tratamiento
adecuado a su estadio clínico. Quiere decir que un paciente aún con estadios avanzados tiene posibilidades de tratamiento, obviamente que se nos reducen más, pero la idea es poderle ofrecer al paciente un manejo adecuado para el momento de la enfermedad que está viviendo. Vamos a abrir la línea telefónica después de este corte comerciales, ya vamos a darle el número. Estamos en directo en este momento emitiendo desde Pereira. Este programa sale pregrabado para Telepacífico, para Teleislas, para Nación TV, pero de igual manera yo quiero que tengan muy presentes estos teléfonos en Pereira, donde estamos haciendo esta actividad los sábados, porque mucha gente dice, no, es que como tengo que trabajar, entonces voy a ver cuándo tengo vacaciones, pero los sábados estamos haciendo este tipo de brigadas en Pereira. Y ustedes tengan este teléfono 330-5684, 330-5684 y 330-7104. Y en Manizales, que son los jueves, 885-0311 y 885-0312. Ya regresamos después de este corte comerciales. Yo sé que este tema genera muchísimos interrogantes. Vamos a habilitar la línea telefónica para que ustedes puedan resolver sus inquietudes sobre ginecología. Hoy estamos hablando de cáncer ginecológico y el teléfono en Pereira 335-8924, 335-8924. Y yo quiero hacer una pregunta, doctora Paula Gallego, y tiene que ver con las mujeres que ya les han retirado el útero, la histerectomía, y hasta los ovarios. Ellas deben de continuar en controles ginecológicos. Bueno, ese tema de todas maneras ha sido controvertido entre los ginecólogos. Algunos recomiendan que sí, otros que no. Sin embargo, ¿qué podemos saber? Que aun cuando ya no esté el útero, queda la cúpula vaginal y allí también puede presentarse la infección por el virus de papiloma y también puede presentarse cáncer de vagina. No es tan frecuente como el de cuello uterino, pero también es posible que se presente. Entonces uno indicaría que sigan con sus exámenes de rutina, más aún si presentan todavía la presencia de sus ovarios. Si ellos todavía tienen ovarios, tienen el riesgo de un cáncer de ovario. Entonces sí es importante hacerla, ya no con la misma frecuencia que se hace en una mujer que tiene el útero, pero no recomendaría con una frecuencia de cada 2 años. Bueno, ya tenemos la primera comunicación. ¿Quién está en la línea? Adelante con su pregunta. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Gabriela. Adelante, Gabriela. Doctor, yo quería preguntarle a usted, pues yo todos los años me hago la citología y la mamografía. Gabriela. Sí, adelante, sí. Se hace la citología y ¿qué más? Pues yo todos los años acostumbro a hacerme la citología y la mamografía. Para que no tenga retorno. Bien pueda, siga. Tengo 66 años. Y entonces resulta que siempre pues la citología me sale bien, normal. Pero yo he escuchado que además de la citología, debían de hacerle a uno una colposcopia, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, doctor. El otro examen que le sigue de la citología. Sí, señora. Y le dije al médico que por favor me mandara la orden para la mamografía y él me preguntó, ¿y tú te la hiciste el año pasado? Yo le dije, sí, doctor, yo todos los años me la hago. Entonces dijo, no, ¿para qué? Eso no hay necesidad, eso para el otro año, si ya estás bien, entonces no necesitas antes esos rayos que disparan esos aparatos, eso es lo que produce más cáncer. Y entonces eso es lo que me contestó. Bueno, señor. ¿Y no tiene nada? ¿Usted no siente? No tengo nada. Yo siempre me toco, me hago el tacto, o sea, pues, sí. Siempre estoy tocándome los senos, haciéndome el autoexamen, y pues afortunadamente hasta ahorita no me he sentido nada. Pero creo que eso no es una respuesta, están obligados. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Y que esta llamada de Gabriela sea un ejemplo para todas. Cada año está pendiente de su examen. Fuera de eso se autoevalúa. ¿Qué hacer en este caso, doctora Paula Gallego? Bueno, es muy importante que se realice su citología cada año, pero en cualquier momento también podría hacerse una colposcopia para verificar que todo en efecto esté muy bien.
Lo que sucede es que las colposcopias no son autorizadas en las EPS salvo cuando la citología sale alterada. Entonces es por esto pues que damos la posibilidad a las mujeres que no tienen citología alterada a que también se realicen el examen por fuera de su sistema de salud. También en cuanto a la mamografía, ya según la norma técnica del ministerio, se debe realizar cada 2 años. No tanto por el riesgo de radiación, porque los mamógrafos actuales dan una radiación muy baja, sino porque las detecciones pues realmente se presentan efectivamente realizando la mamografía cada 2 años. Igual si la paciente tiene la posibilidad de hacérsela también de manera particular, pues puede optar por hacérsela también cada año. Tenemos otra comunicación. ¿Quién está en la línea? Adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Sí. Mi nombre es María Isabel. La preguntita es, a mí me detectaron cáncer de seno hace mes y medio, ya estaba en etapa 3. Según el médico es muy agresivo, entonces estoy en quimioterapias en este momento. Ya recibí la primera quimioterapia. La pregunta es si cuando terminen las quimioterapias se debe de retirar el seno completo. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Doctora Paula. Bueno, lo que pasa es que hay que saber qué situación tiene la paciente. Hay unas quimioterapias que se llaman neoadyuvantes que se dan antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor y luego practicar la cirugía definitiva. Pero de acuerdo también al tamaño del tumor, hay otras quimioterapias que se dan después de haber hecho la cirugía inicial y es como parte de la consolidación del tratamiento. Entonces hay que individualizar los casos. No todas las pacientes reciben quimioterapia antes de la cirugía y a no todas se les va a operar al terminar la cirugía. Todo depende de la quimioterapia, todo depende de los resultados en cuanto a los exámenes, el tamaño tumoral, si hay compromiso o no de ganglios linfáticos, si hay compromiso o no de la piel y si van a recibir o no radioterapia. Entonces, pues esto ya lo define el mastólogo oncólogo que esté pues en el manejo de la paciente. Tenía una llamada hasta micrófono, doctora Paula, de una paciente que decía si sí se justifica, si sí es importante y necesaria la vacuna del virus del papiloma humano para prevenir el cáncer. Bueno, la vacuna es un esfuerzo muy grande que hizo el Ministerio de Salud colombiano porque es una vacuna realmente muy costosa, no es que porque la del Estado es una vacuna barata, no, es una vacuna costosa y el Estado asumió ese costo para tratar de disminuir la mortalidad, las muertes por cáncer de cuello uterino. Es muy triste ver una mujer de 30, 35 años con un cáncer avanzado en la que ya prácticamente no podemos ofrecer nada y lo único que nos va a ayudar además de hacernos exámenes, es la vacuna. Hay mucha polémica alrededor de la vacunación, pero realmente pues, los estudios científicos no han demostrado ninguna relación de las vacunas con enfermedades reales en los pacientes. Entonces es muy importante tratar de recibir la información desde el punto de vista científico y no desde el internet o lo que hay de moda en los noticieros o lo que nos puede decir un vecino. Es importante que si tenemos que saber algo acerca de la salud y de las vacunas en especial, es dirigirnos a un especialista que conozca el tema de las vacunas, porque no podemos preguntarle tampoco a personas que no manejen el tema, porque nos pueden influenciar desde el punto de vista personal. Entonces es importante conocer lo real con las vacunas, es que sirven, son efectivas. ¿En quiénes son más efectivas? En las niñas que no han iniciado vida sexual. En las mujeres que ya tienen vida sexual activa, la efectividad se baja hasta un 70%, porque ya han sido expuestas al virus del papiloma. Y una precisión además es que el virus de papiloma tiene 150 tipos, entonces la vacuna nos va a proteger contra unos tipos específicos y va a tener también una reacción cruzada frente a otros tipos. Sin embargo, no va a ser una protección pues global. Entonces es mucho más efectiva en mujeres que no han tenido nunca vida sexual que en aquellas que han tenido vida sexual. ¿Hay alguna relación de los anticonceptivos con los cánceres de los cuales estamos hablando, de cáncer de ovario y de útero, endometrio? Cuando se estudian los factores de riesgo, han encontrado en cáncer de cuello uterino que los anticonceptivos orales pueden ser un factor de riesgo. Sin embargo, esto es más asociado al dejar de usar el preservativo por la protección que da el anticonceptivo, no porque este favorezca el desarrollo del cáncer como tal.
En cáncer de ovario, los anticonceptivos son protectores porque evitan la ovulación y evitan que el ovario se dañe de tantas ovulaciones durante la vida. En cáncer de endometrio, los anticonceptivos también protegen porque mantienen el endometrio muy delgado y evitan que éste se vaya engrosando y generando daños. En cáncer de mama son contraindicados porque pueden favorecer o aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tenemos esta pregunta. ¿Quién está en la línea? Buenas noches. Buenas noches. Habla con Lorena para felicitarlos por el programa. Gracias. Me gusta mucho, de verdad, hace mucho tiempo lo escucho a usted y tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo, hace 5 años me dijeron que tenía endometriosis, pero que la tenía leve. Ahora, hace poquito me descubrieron pues que como que, o sea, los dolores míos han sido ahora últimamente muy frecuentes, son una cosa impresionante. A mí ya la medicina no me sirve, ya nada me sirve. Entonces he estado haciéndome, pues me mandaron unos exámenes, pero me dejaron, pues no sé, estoy como preocupada porque ellos me dijeron, en el examen que le mandan a uno de cáncer de ovario me salió alterado. Entonces a mí me dijeron, yo fui a consulta y me dijeron, no, tranquila, eso no es nada, usted está bien. O sea, a mí piensan tal vez que son mentiras mías, que el dolor es impresionante, yo ya no me aguanto el dolor, sin mentirle, yo con mi pareja pues, ya no puedo tener nada. Hasta emocionalmente me ha afectado hasta a mí también. De verdad que, no sé, quedé como preocupada con lo que dicen, que hasta puede causar cáncer, y ellos me dijeron, me dicen que no. No, ese examen como le salió alterado, eso no, tranquila, no se preocupe que no tiene cáncer. Bueno, muchas gracias por su llamada, doctora Paula. Bueno, Lorena, entonces vamos a explicar para todas las pacientes. La endometriosis es cuando ese tejido del endometrio, de la cavidad interna del útero, se riega a otras partes diferentes del útero, o sea que se va a los ovarios, al peritoneo, a toda la cavidad abdominal, se puede ir a los intestinos, a la vejiga y generar muchos síntomas. Entre ellos puede generar un dolor intenso cuando llega la menstruación, a veces el dolor se presenta incluso sin estar menstruando, pueden tener mucho dolor con la relación sexual y esto hace que la calidad de vida de la paciente pues se vaya deteriorando. Entonces esto nos hace que debemos darle una solución al problema de la paciente, hay que manejarla desde el punto de vista médico, quirúrgico, ofrecerle diferentes posibilidades, incluso a veces hay que llegar hasta bloqueos para disminuir el dolor del paciente. Nada justifica que un paciente continúe con dolor. Eso pues como a la primera parte del dolor. Y la consulta médica que es tan importante. Doctora Paula, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Bueno, gracias a usted, doctor Jorge Enrique, y esperamos pues, próximamente poder ayudarles a las pacientes a través de estos exámenes que se están ofreciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio. A las personas en Sogamoso que nos han preguntado pueden contactar a Abigail Carvajal, el teléfono es 310-795-1740, con ella pueden conseguir todos estos medicamentos, y en Buenaventura con Claudia Milena en Ramírez el teléfono es 312-798-2673. A todos ustedes muchas gracias por compartir este espacio, felicidades.